Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Yo voy a empezar de una manera distinta, no suelo hacerlo, casi nunca lo he hecho en los programas, pero voy a empezar con un saludo. Me han pedido que salude a toda la gente de construcción civil, y es que cuando vine al canal por la tarde me crucé con un grupo de gente de construcción que está trabajando en la avenida Parra, un nuevo local para una universidad, y me pidieron que les envíe un saludo, un cordial saludo a toda la gente que trabaja en construcción civil, y me dijeron especialmente a la gente del sindicato de construcción civil, pues les envío el saludo. Y además, bueno, vamos a hablar hoy día de ciudad, de región, de política. La ciudad es una cuestión bastante interesante. Me gustó muchísimo una definición de un inglés que llegó para el High Festival Internacional y dijo que una ciudad debería ser un lugar donde todos deberíamos tener la posibilidad de realizarlo. No importa lo que quisiéramos que seamos o lo que quisiéramos ser, pero debería la ciudad dar esas posibilidades. Si quieres ser un gran rockero, deberías tener la posibilidad de hacerlo. La ciudad debería ofrecerte las posibilidades de hacerlo. Si quieres ser un intelectual de nota, deberías poder hacerlo. Si quieres salir y pasear con tu familia, deberías poder salir y pasear, disfrutar de las cosas interesantes que puede darte la vida, y hacerlo en tu ciudad. Y resulta que Arequipa es una ciudad amigable, con un clima muy bonito, con un centro histórico precioso, pero nuestra vida se ha ido deteriorando. Nosotros, no es que todo tiempo pasado fue mejor, pero evidentemente cuando yo era niño la ciudad era muchísimo más vivible, los buses eran mejores, eran tremendos buses Mercedes-Benz y Scania, donde había ya un sistema con timbres, donde uno subía por delante y bajaba por detrás, a uno le entregaban boletos, y todo eso se fue por un tacho, ¿no es cierto? Hoy día he invitado a César Velan. Él es abogado, historiador, una persona inteligente, cuya opinión me parece interesante para poder analizar un poco la ciudad en el marco de las elecciones, de las nuevas autoridades, de las cosas que deberían proponer, de las cosas que nos gustan y nos disgustan de Arequipa. Y en la segunda parte del programa voy a estar con Nelly Mendoza, de la Asociación Vida y Familia, y con ella vamos a hablar de los candidatos y sus propuestas sobre familia. Una vez tocamos el tema, nos quedó corto, y hoy día vamos a seguir con ese asunto. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas o las conversaciones. César, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Siempre es un placer estar contigo conversando. ¿Qué te gustaba de la ciudad cuando eras niño? Tú eres, bueno, relativamente no mucho, joven, pero eres bastante menor que yo, pero tú debes tener unos 35 años. Sí. ¿Hace 30 años qué te gustaba de la ciudad? Bueno, hay muchas cosas que me gustaban de la ciudad. ¿Vivías en el centro? Yo he vivido hasta hace poquito en el centro, en el pleno centro, ¿no? O sea, detrás del Coliseo de Arequipa. Detrás del Coliseo de Arequipa. Y muchos de los taxistas que a veces me llevaban a la casa me decían, pero joven, ¿usted no lo han asaltado? Bueno, la verdad es que los ladrones de por ahí me conocerán, o sea, algo por el estilo, pero nunca yo he tenido problemas por mi barrio. De hecho, tengo mucha nostalgia, cosa que sorprende mucho a mi esposa, que mi esposa también es del centro, pero es del otro lado, y dice, ¿cómo te puede gustar ese barrio? ¿No? Una cosa así. Yo también viví en la avenida Salaverry, Claro, la primera cuadra de la avenida sí. Salaverry, que ahora es invivible, ¿no? Sí, yo recuerdo con mucha nostalgia muchas cosas. Primero que Arequipa tenía un ambiente más, como tú lo acabas de decir acertadamente, en entre líneas, más manejable. O sea, era una cosa mucho más suave, más manejable. Y había un ambiente más acogedor, más, digámoslo así, familiar, digamos, ¿no? No familiar solo porque la familia podía desarrollarse, sino porque más o menos todos, no necesariamente te conocías, ¿no? Bueno, a tu vecino sí lo conocías, ¿no? Pero más o menos había cierta conexión con el que estaba pasando, ¿no? Y había una cierta empatía. Yo me acuerdo de chico que pasaba por ahí, las señoras, una cosa increíble, ¿no? Las señoras me decían, hola hijito, yo les decía, ¿cómo está señora? ¿No? ¿Quién sería, no? Pero pasábamos y saludábamos.
había más respeto, ¿no? Es decir, un mejor ambiente. Y yo creo que tú has dado un poco en el clavo con lo que decías del señor del High Festival. Ya lo decía el mismo Aristóteles, o sea, para Aristóteles, ¿cuál es la mejor ciudad? Aristóteles no se va como por las ramas, hacen cosas raras, como Platón podría ser, pero Aristóteles da cuestiones precisas. Dice, la mejor ciudad no tiene que ser ni muy grande ni muy pequeña, ni muy poblada ni muy despoblada. Tiene que ser armónica. Y esa armonía tiene que permitir lo que tú acabas de decir, que la gente alcance la virtud. ¿Y qué es la virtud? El desarrollo pleno de las personas, ¿no? Personas felices, verdaderamente felices, ¿no es cierto?, van a vivir felizmente, van a respetar al otro, ¿no es cierto?, y por lo tanto va a florecer pues la ciudad, ¿no?, en cultura, en arte, en reflexión. El crimen va a desaparecer considerablemente, bueno, va a seguir, ¿no?, pero es inevitable, pero va a bajar en relación a lo que existe hoy, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de desproporción de la ciudad. El tamaño de la ciudad es un poco complicado. Y eso que somos una ciudad que debería manejarse. Dicen que una ciudad debe resolver sus problemas antes de pasar el 1.000.000 de habitantes, y nosotros estamos debajo del 1.000.000 de habitantes todavía, alrededor de 900.000 personas que viven en la ciudad. El asunto es que, no sé si tú lo percibes así, hay un desgobierno completo, ¿no? O sea, tú no percibes que hay autoridad. Leí una noticia que solo hay 30 policías municipales, por ejemplo. Hay horas en que la Policía Nacional no existe. Entre 1 y 3 de la tarde no hay policías en las calles. Alguna vez pregunté por qué y me decían porque el cambio de guardia se da en las comisarías, ¿no? O sea, no en el lugar donde tienes que hacer el servicio. No sé, cosas de ese tipo. ¿Te preocupa que no haya autoridad, que no haya una idea de ciudad, ¿no es cierto? ¿O tú crees que sí tenemos una idea de ciudad? No hay. Y me preocupa que esto incluso se pueda resolver, entre comillas, como se ha resuelto en cierta manera con Lima, que es una ciudad ya demasiado grande, pero Lima se ha convertido en lo que son varias ciudades a la vez, y varias ciudades a la vez que conviven, y al ser varias ciudades muy diferentes entre sí, y existen diferencias injustas, y la injusticia en Lima se percibe mucho más fuerte, ¿no? Si hay algo bueno que yo le tengo que reconocer a Arequipa ahora, en este momento, a pesar que aquí hay peor tránsito que en muchas zonas de Lima, más desgobierno que en algunas zonas de Lima, etcétera, etcétera, solo para compararnos con la capital, es que nuestra ciudad es más o menos homogénea, ¿no es cierto?, ¿no? No ves esos contrastes que pueden ser muy cómodos, ¿no?, pero son duros. Hay gente que puede vivir pues en San Borja, Miraflores, San Isidro toda su vida, ¿no? Vives en el primer mundo y unas cuadras más allá están San Juan del Urigancho, todas esas zonas son muy duras y se mata la gente, ¿no? O peor, ¿no? Las casuarinas, si pones un muro. Claro. O sea, solo que las cosas ahí son al revés, ¿no? Los ricos viven en el cerro y los pobres miserables viven abajo, y hay que poner pues una reja, claro, pues, un muro. Después nos convertimos en Sao Paulo, en Río, ¿no es cierto?, en Ciudad de México, donde hay verdaderos guetos, y eso no es una ciudad, esa es la expresión total de la falta de comunidad entre las personas, ¿no? Claro, tú puedes hacer tu comunidad con tus vecinos de un barrio, etcétera, pero esa es una ciudad, ¿no? Arequipa todavía puede decir que está integrada hasta cierto punto, ¿no?, socialmente, cosa que es buena, pero eso sí, de que hay el número que tiene y las pésimas gestiones municipales que han tenido desde Cáceres Velázquez padre, ¿no es cierto? Yo pongo esa como un parteaguas en adelante. No sé, ¿tú crees que hasta Braganini las cosas funcionaban? Bueno, más o menos, ¿no es cierto?, ¿no? Pero de ahí en adelante, y también coincide con una política ya de aprovechamiento constante de parte del gobernante para sus intereses propios. Bueno, Cáceres Velázquez es famoso por haber licitado las torrenteras y otras zonas públicas, ¿no?, por su propio beneficio, y aprovechándose de la necesidad y de la coyuntura de migración
que podría haber sido una cosa maravillosa para integrar bien a los ciudadanos en Arequipa, porque los que están viniendo son ciudadanos, no, ha sido un medio más para vulnerar a esa población que es la más sensible y generar sentimientos de falta de unión entre los arequipeños, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Estoy con César Vela, es abogado, historiador, y estamos conversando sobre la ciudad en este contexto electoral. Estamos cerquita de las elecciones, a 10 días de las elecciones, y bueno, en un proceso realmente raro, donde yo no veo ideas, a pesar de que ha habido 3 debates, yo no he visto que en esos debates se haya expresado ideas, conceptos reales de ciudad, de hacia dónde caminamos. Uno tiene que ser gobernante y no tiene que decir qué obras va a hacer, tiene que decir primero qué idea de ciudad tiene, si esa coordina con los planes de ciudad que hay, algunos bastante incipientes, pero hay otros bastante interesantes, y saber si lo que uno promete colabora a generar ese objetivo de ciudad. Vamos a seguir conversando tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con César Vela, él es historiador, abogado, y estamos hablando sobre la ciudad, sobre sus problemas y en este contexto electoral. Las cosas han cambiado sustancialmente, pero esto nos puede hacer retroceder a una vocación o las vocaciones de la ciudad que se intentaron proyectar a inicios de siglo, finales del siglo pasado. Digamos que cuando Juan Manuel Guillén era alcalde, terminando el siglo pasado, se armó una idea de generar una macrorregión sur, y en medio de todo eso se hablaba de las vocaciones de la ciudad de Arequipa. Y se habló de una vocación de convertir a Arequipa en una ciudad de servicios, pero además una ciudad universitaria, al estilo de Boston, por ejemplo, o Austin en Texas, ¿no? Y además una ciudad turística, cosa que empieza a tomar cuerpo porque ahora el gran desarrollo de la región parece estar en Islay, donde se debe hacer una nueva ciudad, la gente se está yendo hacia La Joya, el proyecto Majes, entonces Arequipa parece que podría ser, tú estás en el mundo universitario, ¿tú crees que podríamos ser una ciudad universitaria? Yo creo que sí, y antes déjame decirte que justamente ese es un problema, ¿no? La falta de continuar visión, por lo menos, o sea, yo creo que más que encontrar la visión específica y correcta, porque no hay visión correcta de la ciudad, ¿no? Hay varias posibilidades. El problema es que se han agotado algunas visiones. Tiempo atrás, ¿cuál era la visión de la ciudad? Una ciudad industrial, ¿no es cierto? Por eso se hizo un esfuerzo para generar el parque industrial y luego el parque industrial de Río Seco. Exactamente. Y ahora eso se pierde, se cambia muy rápido. Nosotros tenemos ese problema de cambiar rápidamente de guión, ¿no? Sí, yo creo que alguien nos ha dicho que el Perú es el país de los microempresarios, claro, ¿no es cierto? Sí. Y los microempresarios, y los microempresarios, y los microempresarios, pero yo no sé si eso es precisamente lo correcto. Podría ser el país de los microempresarios, pero también necesitamos a la gran industria, empresa. Y los ¿no? Servicios, y las universidades. Y claro, sí, hay que enfocarnos en muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, hay una cosa que hay que pensarlo siempre, que tenemos a Cerro Verde, cerca. Y no solo hay que pensarlo porque el canon y una versión pues parasitaria, no hay que sacar dinero, y, bueno, más allá de que ellos deben dar dinero a la ciudad, que eso es una cosa lógica y necesaria y justa, pero tendríamos que ver el potencial, ¿no? Para poder trabajar con el cobre, qué sé yo, hay muchas cosas que se pueden ir viendo, pero la verdad es que la ciudad ha ido creciendo como bien ha podido crecer, ¿no? Informalmente. ¿Qué es lo que hay ahora? Es una ciudad de servicios, pero es una ciudad de servicios, ¿por qué? De servicios y de comercio, ¿por qué? Porque simplemente es lo que ha podido desarrollarse espontáneamente, ¿no?
y Arequipa es... En una economía de supervivencia. Exactamente. De la que hemos empezado a salir hace 10 años. Desde el shock. 10 años o 15 años, claro, tal vez, realmente, ¿no? Exactamente, desde el shock nosotros hemos, cada uno, bueno, eso lo sabe todo tú lo el estás mundo. poniendo más allá, ¿no? El shock fue en 92, claro, o sea, ya estás hablando de... Incluso yo digo de ahí, o sea, desde el shock, hace 20 años, el país se estanca, la gente tiene que, con el poco dinero que tiene, comienza a hacer pequeñas empresas totalmente informales, todo lo informal aparece, y eso es lo que un poco mantiene la economía del Perú y la sostiene hasta que hay un ciclo económico mucho más poderoso en la época de Toledo, que ya es por cuestiones ya más coyunturales y digamos, de industria o de producción minera. Pero eso sí, no deja... Pero hay alguien que regula eso, esa primera salvavidas que tenemos, que informalmente estamos creciendo, no. Y la informalidad y la microempresa, todo tiene su techo. Y Arequipa yo he visto que ahí ha quedado, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que es importante, ¿por qué hay un crecimiento aquí en Arequipa? Porque estamos en este eje, este corredor de gran comercio que integra el sur, Puno, Tacna, ¿no es cierto? Y más o menos Arequipa es otro eje importante y ahí quedamos, nada más. Y bueno, y la gran ciudad de servicios para el sur. Pero es porque ha crecido como ha podido, ¿no es cierto? No tenemos no, igual que yo, percibes que no tenemos todavía una idea. Yo creo que las ciudades son las que deben desarrollarse, además esa es la tendencia en el mundo, ¿no? Una ciudad debe ver cómo insertarse en el mundo, no cómo insertarse en un país, ¿no es cierto? Sí. Cuando tú ves, las publicidades mundiales no dicen Estados Unidos, no es Miami, es Nueva York, claro. es Houston, cada quien con su vocación. Cuando tú ves Colombia, no es Colombia, ¿no? Sí, no es Colombia, es Bogotá, es Medellín, claro. Es Cali, ¿no? O sea, ahí ves el asunto, ¿no? Entonces, creo que el único que se promociona como país... Perú es el Perú. Y también sabes por Chile, qué es. Tal vez. Y sabes por qué es por el unitarismo que tenemos, ¿no? Porque los otros países federales piensan federalmente, ¿no? Por eso a nosotros nos ha convenido desde hace mucho tiempo. Es una discusión vieja, pero interesante, ¿no? Como el bicameralismo y todo eso. Pero es más importante. Mejor que la reelección de los congresistas. Bueno, mejor, mucho mejor. Y más importante es, no sé si estaríamos en capacidad ahora de ser federales, pero realmente un sistema federal que hace que se concentre uno, que hay un marco jurídico más flexible porque es propio de una zona determinada y ahí ya las realidades no son estandarizadas, que Lima dice y todos cumplen, ¿no? Sino hay una visión de conjunto. Ahora, alguno me podría decir, y con justa razón, pero realmente estamos en capacidad de tener una... en este momento con los políticos que tenemos, que van a ser estadistas para llevarnos... No, en este momento yo quisiera que el Perú sea federal, pero en este momento no. ¿No crees que sea claro. Que es el momento? Pero dime, te pregunté al inicio, sí. ¿Qué te gustaba de la ciudad? ¿Qué te disgusta de esta ciudad? No, primero, a mí lo que más me disgusta de la ciudad es ese ambiente hostil que se está generando. Y el ambiente hostil es el ambiente ya no de ciudad entendida como comunidad, sino es como todo el mundo vive en un sitio y sálvese quien pueda, ¿no es cierto?, ¿no? Ese es el ambiente terrible. Y de ahí se generan muchas lacras. Por ejemplo, el tráfico, ¿no? El problema del transporte, el problema de la seguridad. Yo creo que la mata de eso era eso, es ese punto. Yo creo que la policía hace unos 20, 30 años no funcionaba mejor que la policía de ahora. Yo creo que funcionaba igual, ¿no es cierto?, con muchos efectos. Incluso ahora tendrá más recursos, eso es evidente, ¿no? Pero igual, ¿cómo era la seguridad? Arequipa era famosa porque era tranquila y segura, ¿no es cierto?, ¿no? Es que hay un montón de cosas que se han dado como soluciones y que son falsas soluciones. Por ejemplo, es cierto, molesta, pues tú has vivido frente a un parque, ¿no es cierto? Claro. Es cierto, los chicos de ahí se ponían a tomar, ¿no es cierto? Claro. Pero después agarraron y cerraron los parques, sí. ¿No es cierto? Los enrejaron y todo eso. ¿Pero qué pasaba? Complicado. Ahí también iban los chicos con su enamorada, y por con ejemplo. Su pelota. Claro. Pero ahora, si los chicos que salen del colegio quieren ir a un parque, lo encuentran cerrado. Cosa que es una cosa... Entonces se tienen que ir y se alejan y se van a lugares peligrosos y ahí es donde hay más asaltos, más violaciones, más posibilidades de encontrar. O sea, ya no están en la ciudad, se están precisamente
fuera de la ciudad, Claro, de lugares ha sido la escondidos. la solución fácil, o sea, cuando la solución era hacer cultura ciudadana, verdadera cultura ciudadana de integración, de decir, bueno, tú puedes estar en el parque, pero no hagas cosas indebidas, y integrar, la solución ha sido la solución facilista, que es, bueno, me molesta, cierro, y se acabó la cosa. Claro, y la llave a la vecina del de frente. peor genio. Exactamente. De peor genio, ¿no? Y eso solo hace segregar y mi parque es un laboratorio de eso, ¿no es cierto? Teníamos posiciones encontradas de los vecinos de peor genio hasta ahora, y que son gente de muy buena fe y que quieren cuidar el parque, ¿no? Pero no la saben manejar bien. Y tenemos, por ejemplo, gente, comerciantes informales que están en la famosa Cachina, ahí cerca del parque de mi casa, y que... El Parque de la Muela, cerca del Parque de la Muela. Y que evidentemente algunos son gente muy buena con sus hijos, que yo que quisiera que jueguen ahí, etcétera, etcétera. Pero también hay gente que es terrible, ¿no? O sea, es gente que son reducidores, etcétera. En ese mundo no hay alguien que es la verdadera autoridad, no hay alguien que venga y que medie. La cosa no es decir, hágase tal cosa, sino medie, preste soluciones. Lo que sucede es, cada uno soluciona las cosas como bien puede. La otra cosa típica de solucionar como bien puede las cosas, cerrar las calles, ¿no es cierto? ¿No? Primero cerrar los parques, luego las calles, ¿no? Y después hacer urbanizaciones absurdas, ¿no es cierto? Que es una urbanización que cierra y cuando tú quieres abrir para otra urbanización dice no, ¿no? Entonces la gente está con un ánimo mezquino, ¿no? Y mezquino no solo de económico, sino es una forma de ser, ¿no? No quiere dar nada a nadie, porque no hay realmente comunidad. Y claro, es difícil que haya comunidad en una ciudad tan grande, donde no hay la autoridad tiene que ser, yo la entiendo así la autoridad, yo la entiendo la autoridad como un mediador, ¿no? Como un mediador. Ahora, pero para ser un mediador tienes que tener autoritas y no potestas. Exactamente. Hablemos de autoridad moral. Para que el público lo entendería, ¿no es cierto? ¿No? Vamos a hablar de autoritas y potestas tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con César Vela, él es abogado, historiador, estamos hablando de la ciudad, de sus problemas en el contexto electoral, y habíamos quedado en hablar de una cosa, a mí no me gusta utilizar mucho eso, es los latinajos, pero es que hay algunas cosas que se pueden explicar mejor, y una de esas cosas, precisamente en el estudio de ciudad, de esas ciudades-estado, de Grecia, había el tema de la autoritas y el potestas. Potestas es la autoridad que da el cargo. Bueno, él es el alcalde, entonces se le respeta o se le hace homenajes porque es el alcalde, es por el cargo. En cambio, el autoritas es la autoridad real, es la autoridad del saber, del conocer, del ser, completamente distinta al cargo. Esa persona es reconocida como autoridad no porque ostenta un cargo, sino por lo que es. Al contrario, tiene un cargo porque es una autoridad. Exactamente. ¿No es cierto? Y no sé si te acuerdas que en episodios pasados estábamos hablando de la necesidad de un nuevo sistema democrático, un nuevo sistema democrático de base. Y ahí está, tú has dado en la clave. Necesitamos gente que tenga liderazgo natural y verdadero en sus propias zonas de desarrollo, comités distritales, barriales, qué sé yo, y sean reconocidos como verdaderas autoridades, autoritas, ¿no es cierto? ¿No? Y ya no queremos, por lo menos yo no quiero ya nunca más, gente impuesta por los azares de la política, o sea, ni siquiera de la política, de una elección, ¿no es cierto? ¿No? Porque la elección, no hay que equiparar elección y política, ¿no? Entonces, te estaba diciendo que no hay que tampoco tener una idea idealizada, ¿no? De los viejos alcaldes señorones, ¿no? Que eran supuestamente inmaculados, ¿no? Todo el mundo tiene sus problemas y podríamos hacer unas biografías sobre ellos. Tampoco las autoridades aristocráticas. Exactamente, aristocráticas, etcétera. Pero sin embargo, por lo menos ostentaban cierta imagen, ¿no? De lo que, una palabra que a muchos no les gusta, pero es bueno siempre recordar que es la decencia, ¿no es cierto? Es la imagen de una persona con autoridad moral, ¿no? Y por lo menos la trataban de preservar. ¿Qué tenemos ahora? Gente que es abiertamente inmoral. O sea, gente que
que está tomando en las avenidas, ¿no es cierto?, en las calles, y tiene problemas pues judiciales y todo, simplemente va tapando sus problemas judiciales con recursos, ¿no es cierto?, y problemas judiciales serios, no de robos, sino de violaciones y cosas por el estilo, un potencial alcalde o gobernador. Tenemos otra persona que es conocido por su maltrato en los ámbitos laborales y qué sé yo, otra persona que no tiene una muy buena vida moral, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos ya candidatos, tenemos prontuariados, ¿no es cierto?, ¿no? Lo peor de todo es que hay mucha gente, ¿no?, que lo sabe y está dispuesta a votar por esa persona, ¿no es cierto? Porque se ha cambiado ese esquema, o sea, se ha cambiado el esquema de pensar en una persona por su valor moral, ¿no?, bueno, la típica, su capacidad técnica, que es una tontería, porque en realidad, ¿quién de todos los que están aquí tiene capacidad técnica? Bueno, en fin. Y también por el hecho de que, como dices, ¿no?, asumen el cargo y ya son autoridades y por eso tenemos que respetarlo. Bueno, ¿hasta qué punto es así, no? Bueno, en fin. ¿Tú crees, por ejemplo, que en esta elección hay alguien que realmente merece tu voto? O sea, por el que tú te vas a levantar ese día, voy a ir a votar por él porque él merece ser el alcalde, o nosotros podemos salir con él a generar un proyecto de ciudad. Por ejemplo, eso es lo que me has preguntado, es muy importante. Primero, para que yo haga eso, tengo que conocer a las personas, cosa que el sistema democrático actual no permite. Porque yo personalmente conozco a Omar Candia, que yo lo conocí por unas cuestiones, ¿no es cierto?, de trabajo. Me parece una persona, porque me he relacionado con él, pues, interesante, normal, ¿no? Y por ahí conozco a un par más. Falconi fue mi profesor en el colegio, en la universidad, perdón, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente la mayoría de justamente porque los conozco, no voy a votar por él, ¿cierto? Entonces, eso es un punto, ¿no? Y están muchos que no conozco y eso no puede funcionar. O sea, uno no... Por eso las ciudades pequeñas eran importantes. Tú tienes que conocer a la persona por quien vas a votar. La autoridad es una cuestión por lo menos, de relación, no es una cuestión de imagen. Y la manera de relacionarte con los políticos es a través de los partidos políticos, ¿no es cierto? Puede ser los partidos o puede ser por otras instancias, pero la cosa es que tiene que haber una verdadera relación, no un numerito, un logo y una cancioncita pegajosa, eso no puede ser. Pero... tú me preguntaste si hay alguien que vale la pena. Yo te digo que yo tengo en mente, como nunca, después de mucho tiempo no voy a viciar mi voto, y sí tengo en mente votar por una persona, bueno, en provincial como estoy en el cercado no puedo votar por distrital, en provincial y en regional. Sin embargo, no es que estoy totalmente motivado a decir, bueno, voy a ir a votar, es el candidato. Por lo menos sé que es una persona decente. Claro, o sea, no harías campaña por él, o sea, no tratarías de convencer a otras personas para que voten por esa persona. No, incluso lo puedo decir por televisión, yo voy a votar por el PPC en los dos casos, ¿correcto? Por Carla Dueñas y que no van a ganar jamás. O sea, vas a votar a perdedor. Sí, evidentemente, y por César Abarca, porque conozco algo de ellos y sé que son unas personas decentes, porque los otros los conozco y sé que no lo son. Es triste decirlo, pero es la verdad. No tienen capacidad de moral. Y yo voy a votar por asuntos morales, porque votar porque alguien que me promete la luna, ¿no es cierto? Uno ya no es una enamorada para estar creyendo esas cosas, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, pero más allá de esa reflexión por quién uno va a votar y que no lo hago con toda la alegría del mundo, y a perdedor, como dices tú, la reflexión va en que el sistema está mal. O sea, el sistema está mal porque propicia a que la gente primero sea obligada a votar, que eso es una aberración, como ya dijimos antes, ¿no es cierto?, ¿no? Que al último ya votan por quien sea, ¿no? Y segundo, evidentemente lo hacen votar por cuestiones totalmente fuera de lo que dice la razón, ¿no? Es decir, por logos, por música, por prebendas o por de Tim Marín de Doping Wayne, ¿no es cierto? Por lo que te regalan, ¿no? Al final la gente vota por eso. Mira, yo te pregunto a ti, Enrique, ¿tú crees que lograríamos un mínimo de electores si las elecciones serían voluntarias?
Yo estoy total y completamente de acuerdo con que las elecciones sean voluntarias, que el voto es una facultad que uno debe administrar, te pueden obligar a votar. Y yo creo que eso podría ser la solución para toda la política. Alguna vez escribió un artículo Barrio Nuevo, un caricaturista fallecido, y él escribió una cosa, dijo, los votos no... El título del artículo era ¿y si pesamos los votos? Y él decía que no todo voto debe valer igual. Un voto pensado, razonado, moral, buscando las cosas, es distinto a un voto improvisado, ¿no? Un voto comprado. Entonces, yo creo, no importaría finalmente si eliges un alcalde con 10 votos, si es que los votos son gente que se ha levantado a las 5 de la mañana para ir a votar, ¿no? Y en realidad va a haber muchas ocasiones que ni siquiera nosotros vamos a querer votar por nadie, pero por lo menos vamos a tener la tranquilidad de decir, no voy a votar por nadie, ¿no? No me hagan cómplice de una cosa que en la que no quiera participar. No por una multa. Sí. ¿Cuánto vamos de tiempo? Nos queda un minuto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu pensamiento de ciudad? ¿Cómo quisieras que empecemos a caminar a partir del 1 de enero del próximo año? ¿Hacia qué tipo de ciudad? Yo primero pienso que tiene que haber una ciudad ordenada en el sentido de que existan verdaderos planes de crecimiento de la ciudad. La ciudad está creciendo aceleradamente y no hay verdaderos planes de crecimiento. Los planes son copiados, etcétera, etcétera. Fruto de eso es que tenemos grandes sectores de la ciudad cuya población vive en circunstancias que no puede vivir un ser humano, ¿no? Hace poco yo estuve en una institución del arzobispado por el cono norte y no hay agua, ¿no? No hay agua y no es que la institución no tenga agua, o sea, prácticamente todo un distrito, digamos, varias manzanas, varios barrios, perdón, no tienen agua, o sea, eso es impensable. Bueno, ¿eso por qué es? También se puede decir, bueno, la gente se puso a vivir ahí donde no debía, etcétera, etcétera, pero le dio el gobierno de la ciudad las facilidades, si quiere decirle, por favor, puso luz. Vengan por aquí, no vayan por acá, nada, ¿no? Es más, no, eso sí, lo que hicieron es forzarlos, extorsionarlos, venderles títulos, revender títulos y hacer cosas que son terribles. Por eso es tan peligroso votar por gente que ha estado metida en cuestiones de tráfico de terrenos, ¿no? Ya, y eso es una cosa, o sea, que crezca ordenadamente. Y segundo, un principio de autoridad, pero verdadera autoridad como hemos estado hablando, ¿no? Y eso se puede ir trabajando. Las personas no son como la mayoría de gente piensa que funciona a la mala, con palo, eso no, la gente funciona pensando. Pero para eso tenemos que también ser firmes en lo bueno, ¿no? Entonces tenemos que tener un buen número de inspectores, policías municipales, como se llame, como quiera determinarlo, que hagan cumplir de una buena vez la ley, ¿no? O sea, grúas que saquen los carros del centro y pongan la multa que se corresponde. Yo creo que si hacemos eso, la ciudad va a estar mejor ordenada, más ordenada y vamos a vivir con más respeto y ya de ahí se puede trabajar a un mejor clima, ¿no es cierto? Porque lo que está enrarecido es el clima de la ciudad, es un clima hostil, es un clima de falta de comunidad, ¿no? Te agradezco mucho, César. No, a ti, Enrique. Nos vamos a una pausa, vamos a seguir hablando de esto, pero con Neldy Mendoza, de la Asociación Vida y Familia, porque cuando hay una ciudad hostil, ¿quiénes sufren? La familia. Se está hablando de la familia, se está hablando de cómo promoverla, no se está haciendo. Cosas puntuales que se pueden hacer, lo vemos tras la pausa.